Capítulo cuarto. Nuevos caminos de conversión ecológica. Yo he venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia. Juan 10:10. Nuestro planeta es un regalo de Dios, pero sabemos también que vivimos la urgencia de actuar frente a una crisis socioambiental sin precedentes. Necesitamos una conversión ecológica para responder adecuadamente. Por ello, como Iglesia amazónica, frente a la agresión cada vez mayor a nuestro bioma, amenazado por su desaparición con consecuencias tremendas para nuestro planeta, nos ponemos en camino inspirados por la propuesta de la ecología integral. Reconocemos las heridas causadas por el ser humano en nuestro territorio. Queremos aprender de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, en un diálogo de saberes, el desafío de dar nuevas respuestas buscando modelos de desarrollo justo y solidario. Queremos cuidar de nuestra casa común en la Amazonía y proponemos nuevos caminos para ello. Hacia una ecología integral desde la encíclica Laudato Si. Amenazas contra el bioma amazónico y sus pueblos. Dios nos ha dado la tierra como don y como tarea para cuidarla y para responder por ella. Nosotros no somos sus dueños. La ecología integral tiene su fundamento en el hecho de que todo está íntimamente relacionado. Por ello, ecología y justicia social están intrínsecamente unidas. Con la ecología integral emerge un nuevo paradigma de justicia, ya que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. La ecología integral, así, conecta el ejercicio del cuidado de la naturaleza con aquel de la justicia por los más empobrecidos y desfavorecidos de la tierra, que son la opción preferida de Dios en la historia revelada. Es urgente enfrentarnos a la explotación ilimitada de la casa común y de sus habitantes. Una de las causas principales de la destrucción en la Amazonía es el extractivismo predatorio que responde a la lógica de la avaricia propia del paradigma tecnocrático dominante. Ante la situación apremiante del planeta y de la Amazonía, la ecología integral no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio. Es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región. La depredación del territorio viene acompañada del derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los defensores de la Amazonía. La Iglesia es parte de una solidaridad internacional que debe favorecer y reconocer el rol central del bioma amazónico para el equilibrio del clima del planeta. Anima a la comunidad internacional a disponer nuevos recursos económicos para su protección y la promoción de un modelo de desarrollo justo y solidario, con el protagonismo y la participación directa de las comunidades locales y de los pueblos originarios en todas las fases, desde el planteamiento hasta la implementación, fortaleciendo también las herramientas ya desarrolladas por la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Resulta escandaloso que se criminalice a los líderes e incluso a las comunidades por el solo hecho de reclamar sus mismos derechos. En todos los países amazónicos hay leyes que reconocen los derechos humanos, en especial los de los pueblos indígenas. En los últimos años, la región amazónica ha vivido complejas transformaciones donde los derechos humanos de las comunidades han sido impactados
por normas, políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios ancestrales indígenas. Esto va acompañado, según el mismo informe, de una grave situación de impunidad en la región, con relación a violaciones de derechos humanos y de barreras para obtener justicia. Para los cristianos, el interés y preocupación por la promoción y respeto de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, no es opcional. El ser humano es creado a imagen y semejanza del Dios creador, y su dignidad es inviolable. Por eso la defensa y promoción de los derechos humanos no es meramente un deber político o una tarea social, sino también y sobre todo una exigencia de fe. Tal vez no podamos modificar inmediatamente el modelo de un desarrollo destructivo y extractivista imperante, pero sí tenemos la necesidad de saber y dejar en claro dónde nos ubicamos, al lado de quién estamos, qué perspectiva asumimos, cómo transmitimos la dimensión política y ética de nuestra palabra de fe y vida. Por esta razón, A. Denunciamos la violación de los derechos humanos y la destrucción extractiva. B. Asumimos y apoyamos las campañas de desinversión de compañías extractivas relacionadas al daño socioecológico de la Amazonía, comenzando por las propias instituciones eclesiales y también en alianza con otras iglesias. C. Llamamos a una transición energética radical y a la búsqueda de alternativas. La civilización requiere energía, pero el uso de la energía no debe destruir la civilización. Proponemos desarrollar programas de capacitación sobre el cuidado de la casa común, que deben ser diseñados para agentes pastorales y demás fieles, abiertos a toda la comunidad, en un esfuerzo de concientización de la población. B. El desafío de nuevos modelos de desarrollo justo, solidario y sostenible. Constatamos que la intervención del ser humano ha perdido su carácter amigable para asumir una actitud voraz y predatoria que tiende a exprimir la realidad hasta la extenuación de todos los recursos naturales disponibles. El paradigma tecnocrático tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. Para contrarrestar esto, que daña gravemente la vida, es preciso buscar modelos económicos alternativos más sostenibles, amigables con la naturaleza, con un sólido sustento espiritual. Por eso, junto con los pueblos amazónicos, solicitamos que los estados dejen de considerar a la Amazonía como una despensa inagotable. Quisiéramos que desarrollen políticas de inversión que tengan como condición para toda intervención el cumplimiento de elevados estándares sociales y medioambientales, y el principio fundamental de la preservación de la Amazonía. Para ello es necesario que cuente con la participación de los pueblos indígenas organizados, de otras comunidades amazónicas y de las diferentes instituciones científicas que ya vienen proponiendo modelos de aprovechamiento del bosque en pie. El nuevo paradigma del desarrollo sostenible debe ser socialmente inclusivo, combinando conocimientos científicos y tradicionales, para empoderar a las comunidades tradicionales e indígenas, en su mayoría mujeres, y hacer que esas tecnologías sirvan al bienestar y a la protección de los bosques. Se trata entonces de discutir el valor real que cualquier actividad económica o extractiva posee, es decir, el valor que aporta y devuelve a la tierra y a la sociedad, considerando la riqueza que extrae de ellas y sus consecuencias socioecológicas. Muchas actividades extractivas, como la minería a gran escala,
particularmente la ilegal, disminuyen sustancialmente el valor de la vida amazónica. En efecto, arrancan la vida de los pueblos y los bienes comunes de la tierra, concentrando poder económico y político en manos de pocos. Peor aún, muchos de estos proyectos destructivos se realizan en nombre del progreso y son apoyados o permitidos por los gobiernos locales, nacionales y extranjeros. Junto a los pueblos amazónicos y a su horizonte del buen vivir, llamamos a una conversión ecológica individual y comunitaria que salvaguarde una ecología integral y un modelo de desarrollo en donde los criterios comerciales no estén por encima de los medioambientales y de los derechos humanos. Debemos sostener una cultura de paz y respeto, no de violencia y atropello, y una economía centrada en la persona que además cuide de la naturaleza. Por lo tanto, proponemos generar alternativas de desarrollo ecológico integral desde las cosmovisiones que sean construidas con las comunidades, rescatando la sabiduría ancestral. Apoyamos proyectos que proponen una economía solidaria y sostenible, circular y ecológica, tanto a nivel local e internacional, a nivel de investigación y en el campo de acción en los sectores formales e informales. En esta línea, convendría sostener y promover experiencias de cooperativas de bioproducción, de reservas forestales y de consumo sostenibles. El futuro de la Amazonía está en manos de todos nosotros, pero depende principalmente de que abandonemos de inmediato el modelo actual que destruye el bosque. No trae bienestar y pone en peligro a este inmenso tesoro natural y a sus guardianes. Iglesia que cuida la casa común en la Amazonía. A. La dimensión socioambiental de la evangelización. A todos nos corresponde ser guardianes de la obra de Dios. Los protagonistas del cuidado, la protección y la defensa de los derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza en esta región son las mismas comunidades amazónicas. Son ellos los agentes de su propio destino, de su propia misión. En este escenario, el papel de la Iglesia es el de aliada. Ellos han expresado claramente que quieren que la Iglesia los acompañe, que camine junto a ellos, y no que les imponga un modo de ser particular, un modo de desarrollo específico que poco tiene que ver con sus culturas, tradiciones y espiritualidades. Ellos saben cómo cuidar la Amazonía, cómo amarla y protegerla. Lo que necesitan es que la Iglesia los apoye. La función de la Iglesia es fortalecer esa capacidad de apoyo y participación. Así promovemos una formación que tenga en cuenta la calidad de vida ética y espiritual de las personas desde una visión integral. La Iglesia debe atender de forma primordial a las comunidades afectadas por daños socioambientales. Continuando con la tradición eclesial latinoamericana, en donde figuras como San José de Anchieta, Bartolomé de las Casas, los mártires paraguayos muertos en Río Grande do Sul, Brasil, Roque González, San Alfonso Rodríguez y San Juan del Castillo, entre otros, nos enseñaron que la defensa de los pueblos originarios de este continente está intrínsecamente ligada con la fe en Jesucristo y su buena nueva. Hoy en día debemos formar agentes pastorales y ministros ordenados con sensibilidad socioambiental. Queremos una Iglesia que navega río adentro y hace su andadura por la Amazonía promoviendo un estilo de vida en armonía con el territorio y a la vez con el buen vivir de los que allí habitan. La Iglesia reconoce la sabiduría de los pueblos amazónicos sobre la biodiversidad, una sabiduría tradicional que es un proceso vivo y siempre en marcha.
El robo de esos conocimientos es la biopiratería, una forma de violencia contra esas poblaciones. La Iglesia debe ayudar a preservar y mantener esos conocimientos y las innovaciones y prácticas de las poblaciones, respetando la soberanía de los países y sus leyes que reglamentan el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. En la medida de lo posible, ella debe ayudar a esas poblaciones a garantizar la repartición de los beneficios provenientes de la utilización de ese conocimiento y de las innovaciones y prácticas en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Se necesita de manera urgente el desarrollo de políticas energéticas que logren reducir drásticamente la emisión de dióxido de carbono, CO2, y de otros gases relacionados con el cambio climático. Las nuevas energías limpias ayudarán a promover la salud. Todas las empresas deben establecer sistemas de monitoreo de la cadena de suministro para garantizar que la producción que compran, crean o venden sea producida de una manera social y ambientalmente sostenible. Además, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Tal derecho está reconocido por las Naciones Unidas en 2010. Necesitamos trabajar conjuntamente para que el derecho fundamental de acceso al agua limpia se respete en el territorio. La Iglesia opta por la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas originarias amazónicas. Esto implicaría el acompañar a los pueblos amazónicos en el registro, la sistematización y difusión de datos e informaciones sobre sus territorios y la situación jurídica de los mismos. Queremos priorizar la incidencia y el acompañamiento para lograr la demarcación de tierras, especialmente la de los Piazi, América hispanófona, o Piaz, América lusófona. Incentivamos a los estados a que cumplan con sus obligaciones constitucionales sobre estos asuntos, incluyendo el derecho de acceso al agua. La doctrina social de la Iglesia, que desde hace tiempo ha tratado el tema ecológico, se ve hoy enriquecida con una mirada más de conjunto que abarca la relación entre los pueblos amazónicos y sus territorios, siempre en diálogo con sus conocimientos y sabidurías ancestrales. Por ejemplo, reconociendo la forma en que los pueblos indígenas se relacionan y protegen sus territorios como una referencia indispensable para nuestra conversión hacia una ecología integral. En esta luz, queremos crear ministerios para el cuidado de la casa común en la Amazonía que tengan como función cuidar el territorio y las aguas junto con las comunidades indígenas, y un ministerio de acogida para aquellos que son desplazados de sus territorios hacia las urbes. B. Iglesia pobre con y para los pobres desde las periferias vulnerables. Reafirmamos nuestro compromiso por defender la vida en su integralidad, desde su concepción hasta su ocaso, y la dignidad de todas las personas. La Iglesia ha estado y está al lado de las comunidades indígenas para salvaguardar el derecho a tener una vida propia y tranquila, respetando los valores de sus tradiciones, costumbres y culturas, y la preservación de los ríos y bosques, que son espacios sagrados, fuente de vida y sabiduría. Apoyamos los esfuerzos de tantos que de modo valiente defienden la vida en todas sus formas y etapas. Nuestro servicio pastoral constituye un servicio a la plena vida de los pueblos indígenas que nos obliga a proclamar a Jesucristo y a la buena nueva del reino de Dios para frenar las situaciones de pecado,
las estructuras de la muerte, la violencia y las injusticias internas y externas, y promover el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico. Nuevos caminos para la promoción ecológica integral. A. Interpelación profética y mensaje de esperanza a toda la Iglesia y todo el mundo. La defensa de la vida de la Amazonía y de sus pueblos requiere de una profunda conversión personal, social y estructural. La Iglesia está incluida en esta llamada a desaprender, aprender y reaprender para superar así cualquier tendencia hacia modelos colonizadores que han causado daño en el pasado. En ese sentido, es importante que seamos conscientes de la fuerza del neocolonialismo que está presente en nuestras decisiones cotidianas y el modelo de desarrollo predominante que se expresa en el modelo creciente de agricultura de monocultivo, nuestros modos de transporte y el imaginario de bienestar desde el consumo que vivimos en la sociedad y que tiene implicaciones directas e indirectas en la Amazonía. Ante ello, un horizonte global, aun escuchando las voces de iglesias hermanas. Queremos abrazar una espiritualidad de la ecología integral a fin de promover el cuidado de la creación. Para alcanzarlo, debemos ser una comunidad de discípulos misioneros mucho más participativa e incluyente. Proponemos definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente. Transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas. Y contra la virtud de la justicia. También proponemos crear ministerios especiales para el cuidado de la casa común y la promoción de la ecología integral a nivel parroquial y en cada jurisdicción eclesiástica, que tengan como funciones, entre otras, el cuidado del territorio y de las aguas, así como la promoción de la encíclica Laudato Si. Asumir el programa pastoral, educativo y de incidencia de la encíclica Laudato Si en sus capítulos 5 y 6 en todos los niveles y estructuras de la Iglesia. Como manera de reparar la deuda ecológica que tienen los países con la Amazonía, proponemos la creación de un fondo mundial para cubrir parte de los presupuestos de las comunidades presentes en la Amazonía que promueven su desarrollo integral y autosostenible, y así también protegerlas de la ansia depredadora de querer extraer sus recursos naturales por parte de las empresas nacionales y multinacionales. Adoptar hábitos responsables que respeten y valoren a los pueblos del Amazonas, sus tradiciones y sabiduría, protegiendo la tierra y cambiando nuestra cultura de consumo excesivo, la producción de residuos sólidos y estimulando el reuso y el reciclaje. Debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y el uso de plásticos, cambiando nuestros hábitos alimenticios, exceso de consumo de carne y peces y mariscos, con estilos de vida más sobrios. Comprometerse activamente en la siembra de árboles, buscando alternativas sostenibles en agricultura, energía y movilidad que respeten los derechos de la naturaleza y el pueblo. Promover la educación en ecología integral en todos los niveles. Promover nuevos modelos económicos e iniciativas que promuevan una calidad de vida sostenible. B. Observatorio Sociopastoral Amazónico. Crear un observatorio socioambiental pastoral, fortaleciendo
la lucha en la defensa de la vida, realizar un diagnóstico del territorio y de sus conflictos socioambientales en cada iglesia local y regional, para poder asumir una posición, tomar decisiones y defender los derechos de los más vulnerables. El observatorio trabajaría en alianza con el CELAM, la CLAR, Cáritas, la REPAM, los episcopados nacionales, las iglesias locales, las universidades católicas, la CIDH, otros actores no eclesiales en el continente y los representantes de los pueblos indígenas. Igualmente pedimos que en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral se cree una oficina amazónica que esté en relación con este observatorio y las demás instituciones locales amazónicas. Capítulo 5. Nuevos caminos de conversión sinodal. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en su unidad. Juan 17:23. Para caminar juntos, la Iglesia necesita una conversión sinodal. Sinodalidad del pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu en la Amazonía. Con este horizonte de comunión y participación, buscamos los nuevos caminos eclesiales, sobre todo en la ministerialidad y la sacramentalidad de la Iglesia con rostro amazónico. La vida consagrada, los laicos y entre ellos las mujeres son los protagonistas antiguos y siempre nuevos que nos llaman a esta conversión. La sinodalidad misionera en la Iglesia amazónica. A. La sinodalidad misionera de todo el pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu. Sínodo es una palabra antigua venerada por la tradición. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite al Señor Jesús, quien se presenta como el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueron llamados los discípulos del camino, Hechos 9:2. Ser sinodales es seguir juntos el camino del Señor, Hechos 18:25. La sinodalidad es el modo de ser de la Iglesia primitiva, Hechos 15, y debe ser el nuestro. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. 1 Corintios 12:12. La sinodalidad caracteriza también la Iglesia del Vaticano II, entendida como pueblo de Dios, en igualdad y común dignidad frente a la diversidad de ministerios, carismas y servicios. Ella indica la forma específica de vivir y actuar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia del pueblo de Dios, que manifiesta y realiza de manera concreta su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en la participación activa de todos sus miembros en su acción evangelizadora. Es decir, en la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Para caminar juntos, la Iglesia de hoy necesita una conversión a la experiencia sinodal. Es necesario fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de consenso y comunión para encontrar espacios y modos de decisión conjunta y responder a los desafíos pastorales. Así se fomentará la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia con espíritu de servicio. Urge caminar, proponer y asumir las responsabilidades para superar el clericalismo y las imposiciones arbitrarias. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. No se puede ser Iglesia
sin reconocer un efectivo ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. B. Espiritualidad de comunión sinodal bajo la guía del Espíritu. La Iglesia vive de la comunión con el cuerpo de Cristo por el don del Espíritu Santo. El llamado Concilio Apostólico de Jerusalén, Hechos 15, Gálatas 2 del 1 al 10, es un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación a la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la misión. Este acontecimiento se constituyó en la figura paradigmática de los sínodos de la Iglesia y de su vocación sinodal. La decisión tomada por los apóstoles, con la compañía de toda la comunidad de Jerusalén, fue obra de la acción del Espíritu Santo, que guía el camino de la Iglesia asegurándole la fidelidad al Evangelio de Jesús. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, Hechos 15:28. Toda la asamblea recibió la decisión y la hizo propia, Hechos 15:22. Luego hizo lo mismo la comunidad de Antioquía, Hechos 15 del 30 al 31. Ser verdaderamente sinodal es avanzar en armonía bajo el impulso del Espíritu vivificador. La Iglesia en la Amazonía está llamada a caminar en el ejercicio del discernimiento, que es el centro de los procesos y acontecimientos sinodales. Se trata de determinar y de recorrer como Iglesia, mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos y bajo la guía del Espíritu Santo, el camino a seguir en el servicio del designio de Dios. El discernimiento comunitario permite descubrir una llamada que Dios hace oír en cada situación histórica determinada. Esta asamblea es un momento de gracia para ejercitar la escucha recíproca, el diálogo sincero y el discernimiento comunitario para el bien común del pueblo de Dios en la región amazónica. Y luego, en la etapa de actuación de las decisiones, para seguir caminando bajo el impulso del Espíritu Santo en las pequeñas comunidades, las parroquias, las diócesis, los vicariatos, las prelacías y en toda la región. C. Hacia un estilo sinodal de vivir y de obrar en la región amazónica. Con audacia evangélica, queremos implementar nuevos caminos para la vida de la Iglesia y su servicio a una ecología integral en la Amazonía. La sinodalidad marca un estilo de vivir la comunión y la participación en las iglesias locales que se caracteriza por el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los bautizados y bautizadas. El complemento de los carismas y los ministerios. El gusto de reunirse en asambleas para discernir juntos la voz del Espíritu. Este sínodo nos brinda la ocasión de reflexionar sobre la forma de estructurar las iglesias locales en cada región y país, y de avanzar en una conversión sinodal que señale rutas comunes en la evangelización. La lógica de la encarnación enseña que Dios, en Cristo, se vincula a los seres humanos que viven en las culturas propias de los pueblos, y que la Iglesia, pueblo de Dios inserto entre los pueblos, tiene la belleza de un rostro pluriforme, porque arraiga en muchas culturas diversas. Esto se realiza en la vida y la misión de las iglesias locales radicadas en cada gran territorio sociocultural. Una iglesia con rostro amazónico necesita que sus comunidades estén impregnadas de un espíritu sinodal, respaldadas por estructuras organizativas acordes a esta dinámica, como auténticos organismos de comunión. Las formas de ejercicio de la sinodalidad son variadas. Deben ser descentralizadas en sus diversos niveles: diocesano, regional, nacional y universal. Respetuosas y atentas
a los procesos locales, sin debilitar el vínculo con las demás iglesias hermanas y con la Iglesia universal. Las formas organizativas para el ejercicio de la sinodalidad pueden ser variadas. Ellas establecen una sincronía entre la comunión y la participación, entre la corresponsabilidad y la ministerialidad de todos, prestando especial atención a la participación efectiva de los laicos en el discernimiento y en la toma de decisiones, y potenciando la participación de las mujeres. Nuevos caminos para la ministerialidad eclesial. A. Iglesia ministerial y nuevos ministerios. La renovación del Concilio Vaticano II sitúa a los laicos en el seno del pueblo de Dios, en una iglesia, toda ella ministerial, que tiene en el sacramento del bautismo la base de la identidad y de la misión de todo cristiano. Los laicos son fieles que por el bautismo fueron incorporados a Cristo, constituidos en el pueblo de Dios y, a su modo, hechos partícipes del munus sacerdotal, profético y regio de Cristo, por lo que ejercen su rol en la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. De esta triple relación, con Cristo, la Iglesia y el mundo, nace la vocación y la misión del laicado. La Iglesia en la Amazonía, en vista de una sociedad justa y solidaria en el cuidado de la casa común, quiere hacer de los laicos actores privilegiados. Su actuación ha sido y es vital, sea en la coordinación de comunidades eclesiales, en el ejercicio de ministerios, así como en su compromiso profético en un mundo inclusivo para todos, que tiene en sus mártires un testimonio que nos interpela. Como expresión de la corresponsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia y del ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, surgieron las asambleas y consejos de pastoral en todos los ámbitos eclesiales, así como los equipos de coordinación de los diferentes servicios pastorales y los ministerios confiados a los laicos. Reconocemos la necesidad de fortalecer y ampliar los espacios para la participación del laicado, ya sea en la consulta como en la toma de decisiones en la vida y en la misión de la Iglesia. Aunque la misión en el mundo sea tarea de todo bautizado, el Concilio Vaticano II puso de relieve la misión del laicado. La esperanza de una nueva tierra, lejos de atenuar, antes de atenuar, debe impulsar la solicitud por el perfeccionamiento de esta tierra. Fin de cita. Para la Iglesia amazónica, es urgente que se promuevan y se confieran ministerios para hombres y mujeres de forma equitativa. El tejido de la Iglesia local, también en la Amazonía, está garantizado por las pequeñas comunidades eclesiales misioneras que cultivan la fe, escuchan la palabra y celebran juntos cerca de la vida de la gente. Es la Iglesia de hombres y mujeres bautizados que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y, sobre todo, la conciencia de la dignidad bautismal. Además, el obispo puede confiar por un mandato de tiempo determinado, ante la ausencia de sacerdotes en las comunidades, el ejercicio de la cura pastoral de la misma a una persona no investida del carácter sacerdotal, que sea miembro de la comunidad. Deben evitarse personalismos y por ello será un cargo rotativo. El obispo podrá constituir este ministerio en representación de la comunidad cristiana con un mandato oficial mediante un acto ritual para que la persona responsable de la comunidad sea reconocida también a nivel civil y local. Queda siempre el sacerdote con la potestad y facultad del párroco como responsable de la comunidad. B. La vida consagrada. El texto evangélico, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Lucas 4:18. Expresa una convicción que anima la misión de la vida consagrada en la Amazonía, enviada a proclamar la buena nueva en el acompañamiento cercano a los pueblos indígenas, a los más vulnerables y a los más alejados. Desde un diálogo y anuncio que posibiliten un conocimiento profundo de la espiritualidad. Una vida consagrada, con experiencias intercongregacionales e interinstitucionales, puede permanecer en comunidades donde nadie quiere estar y con quien nadie quiere estar, aprendiendo y respetando la cultura y las lenguas indígenas para llegar al corazón de los pueblos. La misión, al mismo tiempo que contribuye a edificar y consolidar la Iglesia, fortalece y renueva la vida consagrada y la llama con más fuerza a retomar lo más puro de su inspiración original. De esta suerte, su testimonio será profético y fuente de nuevas vocaciones religiosas. Proponemos apostar por una vida consagrada con identidad amazónica, fortaleciendo las vocaciones autóctonas. Apoyamos la inserción y la itinerancia de los consagrados junto a los más empobrecidos y excluidos. Los procesos formativos deben incluir el enfoque desde la interculturalidad, la inculturación y los diálogos entre espiritualidades y cosmovisiones amazónicas. C. La presencia y la hora de la mujer. La Iglesia en la Amazonía quiere ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. No reduzcamos el compromiso de las mujeres en la Iglesia, sino que promovamos su participación activa en la comunidad eclesial. Si la Iglesia pierde a las mujeres en su total y real dimensión, la Iglesia se expone a la esterilidad. El magisterio de la Iglesia desde el Vaticano II ha resaltado el lugar protagónico que la mujer ocupa dentro de ella. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. La sabiduría de los pueblos ancestrales afirma que la madre tierra tiene rostro femenino. En el mundo indígena y occidental, la mujer es la que trabaja en múltiples facetas, en la instrucción de los hijos, en la transmisión de la fe y del Evangelio. Son presencia testimonial y responsable en la promoción humana, por lo que se pide que la voz de las mujeres sea oída, que ellas sean consultadas y participen en las tomas de decisiones, y de este modo puedan contribuir con su sensibilidad para la sinodalidad eclesial. Valoramos la función de la mujer, reconociendo su papel fundamental en la formación y continuidad de las culturas, en la espiritualidad, en las comunidades y familias. Es necesario que ella asuma con mayor fuerza su liderazgo en el seno de la Iglesia y que ésta lo reconozca y promueva, reforzando su participación en los consejos pastorales de parroquias y diócesis o incluso en instancias de gobierno. Ante la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia física, moral y religiosa, incluso el feminicidio, la Iglesia se posiciona en defensa de sus derechos y la reconoce como protagonistas y guardianes de la creación y de la casa común. Reconocemos la ministerialidad que Jesús reservó para las mujeres.
Es necesario fomentar la formación de mujeres en estudios de teología bíblica, teología sistemática, derecho canónico, valorando su presencia en organizaciones y liderazgo dentro y fuera del entorno eclesial. Queremos fortalecer los lazos familiares, especialmente a las mujeres migrantes. Aseguramos su lugar en los espacios de liderazgo y capacitación. Pedimos revisar el motu proprio de San Pablo VI, Ministeria Quedam, para que también mujeres adecuadamente formadas y preparadas puedan recibir los ministerios del lectorado y el acolitado, entre otros a ser desarrollados. En los nuevos contextos de evangelización y pastoral en la Amazonía, donde la mayoría de las comunidades católicas son lideradas por mujeres, pedimos sea creado el ministerio instituido de la mujer dirigente de la comunidad y reconocer esto dentro del servicio de las cambiantes exigencias de la evangelización y de la atención a las comunidades. En las múltiples consultas realizadas en el espacio amazónico, se reconoció y se recalcó el papel fundamental de las mujeres religiosas y laicas en la Iglesia de la Amazonía y sus comunidades, dados los múltiples servicios que ellas brindan. En un alto número de dichas consultas se solicitó el diaconado permanente para la mujer. Por esta razón, el tema estuvo también muy presente en el sínodo. Ya en 2016, el Papa Francisco había creado una comisión de estudio sobre el diaconado de las mujeres, que, como comisión, llegó a un resultado parcial sobre cómo era la realidad del diaconado de las mujeres en los primeros siglos de la Iglesia y sus implicaciones hoy. Por lo tanto, nos gustaría compartir nuestras experiencias y reflexiones con la comisión y esperamos sus resultados. B. Diaconado permanente. Para la Iglesia amazónica es urgente la promoción, formación y apoyo a los diáconos permanentes, por la importancia de este ministerio en la comunidad. De un modo particular, por el servicio eclesial que requieren muchas comunidades, especialmente los pueblos indígenas. Las necesidades pastorales específicas de las comunidades cristianas amazónicas nos llevan a una comprensión más amplia del diaconado, servicio que existe ya desde el inicio de la Iglesia, y restaurado como un grado autónomo y permanente por el Concilio Vaticano II. El diaconado hoy debe también promover la ecología integral, el desarrollo humano, el trabajo pastoral social, el servicio de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza, configurándolo al Cristo servidor, haciéndose iglesia misericordiosa, samaritana, solidaria y diaconal. Los presbíteros han de tener en cuenta que el diácono está al servicio de la comunidad por designación y bajo la autoridad del obispo, y que tienen la obligación de apoyar a los diáconos permanentes y de actuar en comunión con ellos. Hay que tener presente la manutención de los diáconos permanentes. Esto incluye el proceso de vocación según los criterios de admisión. Las motivaciones del candidato deben apuntar al servicio y a la misión del diaconado permanente en la Iglesia y en el mundo de hoy. El proyecto formativo se intercala entre el estudio académico y la práctica pastoral, acompañado por un equipo formativo y la comunidad parroquial, con contenidos e itinerarios adaptados a cada realidad local. Es deseable que la esposa e hijos participen en el proceso de formación. El programa de estudios currículum para la formación del diaconado permanente, además de las asignaturas obligatorias, debe incluir temas que favorezcan el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural, la historia de la Iglesia en la Amazonía, el afecto y la sexualidad, la cosmovisión indígena, la ecología integral y otros temas transversales que son típicos del ministerio diaconal.
El equipo de formadores estará conformado por ministros ordenados y laicos competentes que estén en línea con el directorio de diaconado permanente aprobado en cada país. Queremos alentar, apoyar y acompañar personalmente el proceso vocacional y la formación de futuros diáconos permanentes en las comunidades ribereñas e indígenas, con la participación de párrocos, religiosos y religiosas. Finalmente, que haya un programa de seguimiento para la formación continua, espiritualidad, formación teológica, asuntos pastorales, actualizaciones de documentos de la Iglesia, etc., bajo la guía del obispo. Itinerarios de formación inculturada. Yo os daré pastores según mi corazón. Jeremías 3:15. Esta promesa, siendo divina, es válida para todos los tiempos y contextos. Por lo tanto, también es válida para la Amazonía. Destinada a configurar al presbítero a Cristo, la formación para el ministerio ordenado debe ser una escuela comunitaria de fraternidad, experiencial, espiritual, pastoral y doctrinal, en contacto con la realidad de las personas, en armonía con la cultura local y la religiosidad, y cerca de los pobres. Necesitamos preparar buenos pastores que vivan la buena noticia del reino, conozcan las leyes canónicas, sean compasivos, tan parecidos a Jesús como sea posible, cuya práctica sea hacer la voluntad del Padre alimentados por la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Es decir, una formación más bíblica en el sentido de una asimilación a Jesús, como se muestra en los Evangelios, cerca de las personas, capaz de escuchar, sanar, consolar pacientemente, no buscando solicitar, sino manifestar la ternura del corazón de su Padre. En vista a ofrecer a los futuros presbíteros de las iglesias en la Amazonía una formación con rostro amazónico, inserta y adaptada en la realidad contextualizada y capaz de responder a los numerosos desafíos pastorales y misioneros, proponemos un plan de formación en línea con los desafíos de las iglesias locales y la realidad de la Amazonía. Ha de incluir, en los contenidos académicos, disciplinas que aborden la ecología integral, la ecoteología, la teología de la creación, las teologías indias, la espiritualidad ecológica, la historia de la Iglesia en la Amazonía, la antropología cultural amazónica, etc. Los centros de formación a la vida presbiteral y consagrada deben insertarse preferencialmente en la realidad amazónica, en vista a favorecer el contacto del joven amazónico en formación con su realidad, mientras se prepara para su futura misión, garantizando así que el proceso de formación no se distancie del contenido vital de las personas y su cultura, como también ofreciendo a otros jóvenes no amazónicos la oportunidad de hacerse parte de su formación en la Amazonía, fomentando así las vocaciones misioneras. F. La Eucaristía, fuente y culmen de comunión sinodal. Según el Concilio Vaticano II, la participación en la Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es símbolo de esa unidad del cuerpo místico. Es el centro y la culminación de toda la vida de la comunidad cristiana. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Es la fuente y la culminación de toda evangelización. Hagamos eco de la frase de San Juan Pablo II: la Iglesia vive de la Eucaristía. La instrucción de la Congregación para el Culto Divino Redemptoris Sacramentum, 2004, insiste en que los fieles disfruten
del derecho a tener la celebración eucarística tal como se establece en los libros y normas litúrgicas. Pero parece extraño hablar del derecho a celebrar una Eucaristía según lo prescrito, por no hablar del derecho más fundamental de acceso a la Eucaristía para todos. En la Eucaristía, la plenitud ya se ha realizado y es el centro vital del universo, el centro lleno de amor y vida inagotable. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es en sí misma un acto de amor cósmico. Existe un derecho de la comunidad a la celebración, que deriva de la esencia de la Eucaristía y de su lugar en la economía de la salvación. La vida sacramental es la integración de las diversas dimensiones de la vida humana en el misterio pascual, que nos fortalece. Por eso las comunidades vivas claman verdaderamente por la celebración de la Eucaristía. Ella es sin duda punto de llegada, culmen y consumación de la comunidad, pero es a la vez punto de partida, de encuentro, de reconciliación, de aprendizaje y catequesis y de crecimiento comunitario. Muchas de las comunidades eclesiales del territorio amazónico tienen enormes dificultades para acceder a la Eucaristía. En ocasiones, pasan no solo meses, sino incluso varios años antes de que un sacerdote pueda regresar a una comunidad para celebrar la Eucaristía, ofrecer el sacramento de la reconciliación o ungir a los enfermos de la comunidad. Apreciamos el celibato como un don de Dios, sacerdotalis celibatus, en la medida que este don permite al discípulo misionero ordenado al presbiterado dedicarse plenamente al servicio del pueblo santo de Dios. Estimula la caridad pastoral y rezamos para que haya muchas vocaciones que vivan el sacerdocio célibe. Sabemos que esta disciplina no es exigida por la naturaleza misma del sacerdocio, aunque tiene muchas razones de conveniencia con él mismo. En su encíclica sobre el celibato sacerdotal, San Pablo VI mantuvo esta ley y expuso motivaciones teológicas, espirituales y pastorales que la sustentan. En 1992, la exhortación posinodal de San Juan Pablo II sobre la formación sacerdotal confirmó esta tradición en la Iglesia latina. Considerando que la legítima diversidad no daña la comunión y la unidad de la Iglesia, sino que la manifiesta y sirve, lo que da testimonio de la pluralidad de ritos y disciplinas existentes, proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26, de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable, para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. A este respecto, algunos se pronunciaron por un abordaje universal del tema. Nuevos caminos para la sinodalidad eclesial. Estructuras sinodales regionales en la Iglesia amazónica. La mayoría de las diócesis, prelaturas y vicariatos de la Amazonía tienen extensos territorios, pocos ministros ordenados y escasez de recursos financieros, pasando por dificultades para sostener la misión. El costo amazónico
repercute seriamente sobre la evangelización. Ante esta realidad es necesario replantearse la forma de organizar las iglesias locales, repensar las estructuras de comunión en los niveles provinciales, regionales, nacionales y también desde la Panamazonía. Por ello es necesario articular espacios sinodales y generar redes de apoyo solidario. Urge superar las fronteras que la geografía impone y trazar puentes que unan. El documento de Aparecida ya insistía que las iglesias locales generen formas de asociación interdiocesana en cada nación o entre países de una región y que alimente una mayor cooperación entre las iglesias hermanas. En miras a una iglesia presente, solidaria y samaritana, proponemos redimensionar las extensas áreas geográficas de las diócesis, vicariatos y prelacías. Crear un fondo amazónico para el sostenimiento de la evangelización. Sensibilizar y estimular a las agencias internacionales de cooperación católica para que apoyen, más allá de los proyectos sociales, a las actividades de evangelización. En el 2015, al conmemorar el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte de San Pablo VI, el Papa Francisco invitó a renovar la comunión sinodal en los distintos niveles de la vida de la Iglesia, local, regional y universal. La Iglesia está desarrollando una renovada comprensión de la sinodalidad a escala regional. Apoyada en la tradición, la Comisión Teológica Internacional expresa: el nivel regional en el ejercicio de la sinodalidad es el que se da en reagrupaciones de iglesias particulares presentes en una misma región. Una provincia, como sucedía sobre todo en los primeros siglos de la Iglesia, o un país, un continente o parte de él. Fin de cita. El ejercicio de la sinodalidad en este nivel refuerza los vínculos espirituales e institucionales, favorece el intercambio de dones y ayuda a proyectar criterios pastorales comunes. La labor conjunta en la pastoral social de las diócesis situadas en las fronteras de los países debe ser fortalecida para afrontar problemas comunes que superan lo local, como la explotación de las personas y del territorio, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de personas, etc. El problema migratorio necesita ser afrontado de forma coordinada por las iglesias de las fronteras. Universidades y nuevas estructuras sinodales amazónicas. Proponemos que sea establecida una universidad católica amazónica basada en la investigación interdisciplinaria, incluyendo estudios de campo, en la inculturación y en el diálogo intercultural. La teología inculturada incluya la formación conjunta para ministerios laicales y formación de sacerdotes, basada principalmente en la Sagrada Escritura. Las actividades de investigación, educación y extensión deben incluir programas de estudio ambientales, conocimiento teórico ambientado con la sabiduría de los pueblos que viven en la región amazónica, y estudios étnicos, descripción de los diferentes idiomas, etc. La formación de docentes, la enseñanza y la producción de material didáctico debe respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, elaborando material didáctico inculturado y realizando actividades de extensión en diferentes países y regiones. Pedimos a las universidades católicas de América Latina que ayuden a la creación de la Universidad Católica Amazónica y acompañen su desarrollo. C. Organismo eclesial regional postsinodal para la región amazónica. Proponemos crear un organismo episcopal que promueva la sinodalidad entre las iglesias de la región, que ayude
a delinear el rostro amazónico de esta iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora, en especial incorporando la propuesta de la ecología integral, afianzando así la fisonomía de la Iglesia amazónica. Se trataría de un organismo episcopal permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región amazónica, articulado con el CELAM con su estructura propia en una organización simple, y también articulado con la REPAM. De esta manera, puede ser el cauce eficaz para asumir desde el territorio de la Iglesia latinoamericana y caribeña muchas de las propuestas surgidas en este sínodo. Sería el nexo que articule redes e iniciativas eclesiales y socioambientales a nivel continental e internacional. D. Rito para los pueblos originarios. El Concilio Vaticano II abrió espacios para el pluralismo litúrgico para variaciones y adaptaciones legítimas para los diversos grupos y pueblos. En este sentido, la liturgia debe responder a la cultura para que sea fuente y culmen de la vida cristiana y para que se sienta ligada a los sufrimientos y a las alegrías del pueblo. Debemos dar una respuesta auténticamente católica a la petición de las comunidades amazónicas de adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos y los ritos originarios que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas. En la Iglesia Católica hay 23 ritos diferentes, signo claro de una tradición que desde los primeros siglos ha intentado inculturar los contenidos de la fe y su celebración a través de un lenguaje lo más coherente posible con el misterio que se quiere expresar. Todas estas tradiciones tienen su origen en función de la misión de la Iglesia. Cita: las iglesias de un mismo ámbito geográfico y cultural han venido a celebrar el misterio de Cristo con expresiones particulares caracterizadas culturalmente, en la tradición del depósito de la fe, en el símbolo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la comprensión teológica de los misterios y en las diversas formas de santidad. Es necesario que la Iglesia, en su incansable labor evangelizadora, trabaje para que el proceso de inculturación de la fe se exprese en las formas más coherentes, a fin de que también pueda celebrarse y vivirse según las lenguas propias de los pueblos amazónicos. Urge formar comités de traducciones y redacción de textos bíblicos y litúrgicos en las lenguas propias de los diferentes lugares, con los recursos necesarios, preservando la materia de los sacramentos y adaptándolos a la forma sin perder de vista lo que sea esencial. En este sentido, es preciso fomentar la música y el canto, todo lo cual es aceptado y fomentado por la liturgia. El nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía debe constituir una comisión competente para estudiar y dialogar, según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito amazónico que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual amazónico, con especial referencia a lo que la Lumen Gentium afirma para las iglesias orientales. Esto se sumaría a los ritos ya presentes en la Iglesia, enriqueciendo la obra de evangelización, la capacidad de expresar la fe en una cultura propia y el sentido de descentralización y de colegialidad que puede expresar la catolicidad de la Iglesia. También podría estudiar y proponer cómo enriquecer ritos eclesiales con el modo en que estos pueblos cuidan su territorio y se relacionan con sus aguas. Conclusión. Concluimos bajo el amparo de María, Madre de la Amazonía, venerada con diversas advocaciones en toda la región.
Con su intercesión pedimos que este sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad, para que la vida plena que Jesús vino a traer al mundo, Juan 10:10, llegue a todos, especialmente a los pobres, y contribuya al cuidado de la casa común. Que María, Madre de la Amazonía, acompañe nuestro caminar. A San José, custodio fiel de María y de su Hijo Jesús, le consagramos nuestra presencia eclesial en la Amazonía. Iglesia con rostro amazónico y en salida misionera.